Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hace 524 años, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, según lo que nos han enseñado en las escuelas, entre naves cruza el Atlántico desde Puerto de Palos, en la península ibérica, y toca tierra en lo que hoy sería el Caribe americano, en las Antillas, ya casi a punto de dar la media vuelta porque no había llegado a la India, o a lo que era Asia, porque hay que recordar que el planteamiento de Cristóbal Colón era que viajando hacia el oeste se podía llegar a Asia pensando que la Tierra no era necesariamente plana. Y en Asia lo importante era negociar lo que había allá, es decir, tela, seda, ¿cómo se llaman? Los condimentos, ¿no? Es decir, cualquier cantidad de especias que había en Asia y que servían muy bien en Europa. Porque justamente el viaje hacia el este estaba complicado a través de lo que hoy es el Medio Oriente. Pero bueno, llega a América, 1492. Hace muchos años decían el Día de la Hispanidad, el Día del Encuentro de los Mundos. España celebra su Día Nacional, este 12 de octubre, es decir, el día en que se constituyeron como nación, el 12 de octubre. Y para muchos otros, este es el día en que se conmemora la resistencia indígena, negra y popular. Especialmente esto empezó a acuñarse hacia la celebración de los 500 años, en 1992, hace 24 años. 24 años. Para hablar un poco acerca de quiénes somos los nicaragüenses, de dónde venimos y qué hemos hecho desde 1523. Están con nosotros Jesús Castro, que es pintor y profesor de arte. Él está a cargo del Museo Nacudarí de Nindirí. Y está también Uriel Ramón Cardosa Sánchez, que es arquitecto, máster en gestión y conservación del patrimonio en Matagalpa. Muchas gracias por estar con nosotros. Los dos son historiadores, son estudiosos, investigadores, historiadores, y vamos a hablar un poco. ¿Quiénes éramos nosotros? Bueno, gracias Néstor por la invitación, ¿verdad? Y poder hablar sobre esta resistencia indígena. Cuando haces esa pregunta, ¿quiénes éramos nosotros? Digo nosotros porque nosotros tenemos que reconocer que tenemos sangre indígena, somos resistencia indígena. Es hablar de los pueblos originarios que fueron desplazados por pueblos que emigraron de México y se establecen en el Pacífico de Nicaragua. Eso es la realidad, cómo nosotros llegamos, cómo llegan hasta San Jorge y se establece en Nicaragua y más allá, llegan hasta Costa Rica incluso. ¿Cómo se establecen estos pueblos que gobiernan todo el Pacífico de Nicaragua y que en determinado momento llegan los españoles? Nosotros ya estábamos aquí, nosotros teníamos nuestras propias creencias, nuestras propias tradiciones, nuestra propia riqueza natural, y es un pueblo que fue sometido, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender a reconocer que nosotros somos esa resistencia indígena y por lo tanto reconocer también que somos un pueblo con mucha valentía y con mucha dignidad. Para mi criterio, creo que en eso tenemos que trabajar mucho. Sí, fíjese que yo pregunto quiénes éramos nosotros, porque evidentemente cambiamos, dejamos de ser lo que éramos allá en aquella época. Aquella historia de los taparrabos y las plumas no es tan así. Tampoco éramos unos dundos. Aquella historia de los espejitos tampoco es tan así. Pero ahora somos otra cosa porque nos hemos fusionado, hemos cambiado algunas cosas.
costumbres, ha asumido costumbres españolas, hemos asumido costumbres europeas, costumbres norteamericanas, suramericanas, inclusive, ¿no? Y hoy, pues, todo eso es lo que somos hoy, pero antes éramos algo distinto a lo que somos hoy. Por eso pregunto yo quiénes éramos, aunque efectivamente no dejamos de ser. Sí. Tenemos que reconocer que somos, porque si nosotros borramos la historia, nosotros estamos siendo parte de la destrucción de nuestra propia identidad cultural. Tenemos que hablar también de la identidad cultural, de rescatar esa historia verdadera, no la que nos contaron, porque hay veces vos decías un texto que lo leímos cuando estábamos en primaria, y hay veces era soar nada más y no decir la verdad. Yo creo que hay que decir la verdad en cuanto a nuestra riqueza y en cuanto a la destrucción y a la matanza que se dio, ¿verdad?, con esta llegada de los españoles y la desunión de los caciques de los pueblos originarios que estaban en armonía viviendo en el Pacífico de Nicaragua. Creo que es reconocer esa historia para que no se vuelva a transgiversar y no se vuelva a perder. Ok, pero ese es Pacífico, pero Nicaragua estaba poblada también, especialmente hacia la región central, un poco menos hacia la región Caribe, por las condiciones geográficas, boscosas, etcétera, que tenemos. ¿Cómo era Matagalpa? Es correcto, decía acá el amigo, bueno, el Pacífico, y a través del tiempo, en la historia de Nicaragua se habla de la colonización, se habla del Pacífico, se habla de la Diriangén, se habla de Nicaragua, y hasta hace muy poco se empieza a hablar de los indios Matagalpa, hasta hace poco se empieza a hablar de los Ulúa Matagalpa, que en su momento éramos conocidos como chontales, como salvajes, como extranjeros, porque igualmente la historia, la primera parte de esta historia la escribían solamente académicos del Pacífico y no visualizaban integralmente el desarrollo que ya había en ese tiempo y que de hecho les costó llegar a estas montañas, a las grandes montañas del centro, del norte de Nicaragua, y ya no digamos a Caribe porque por ahí venían otras corrientes indígenas de otros orígenes que se mezclaron. Porque recordemos que Nicaragua en Centroamérica fue un sitio de paso, o sea, tanto pasaban los incas del Perú como venían los aztecas, o sea, los mayas. Entonces nosotros, Nicaragua en general, somos una mezcla de diferentes olas migratorias que en diferentes puntos dejaron mucha cultura, mucha forma de vida a través de los consejos de ancianos en algunos casos, a través del alcalde de vara en otros, que siempre empezaron, lógicamente, con el tema de la caza, con el tema de los pescadores, pero que poco a poco, al irse asentando en esos territorios, se volvieron sedentarios y empezaron a poblar y a establecerse. Tanto fue así que una de las primeras referencias que hay de los españoles en el norte es allá por 1585, donde ya hay una referencia de un censo, ¿ya?, de las comunidades indígenas del norte de Nicaragua, de Matagalpa, de San Ramón, de Muy Muy, que apenas estaban entrando los españoles. O sea, todavía ahí estamos hablando de muchos años después que llegaron los españoles al Pacífico y ya evidentemente habían trascendido a la resistencia de las comunidades indígenas del Pacífico, pero que ya les permitió entrar poco a poco a estos territorios. Y en ese sentido es interesante analizar un poco el sistema de poblamiento en el Pacífico y en el norte, que particularmente en el Pacífico generalmente fue a un lado la población indígena, a un lado los españoles, mientras que en el caso del norte, como ya llevaba una fuerza y ya no solo venían, como cuando entraron a Nicaragua, de Costa Rica, de México, con otras tribus que ayudaron a conquistarnos, cuando ya llegan al norte ya son los mismos nicaragüenses, las mismas tribus nagrandanas, chorotegas, aliadas con los españoles, que empiezan a contribuir para que los españoles puedan dominar este territorio más allá de la montaña, más allá de Sébaco,
que hay otras historias por ahí. Sobre eso voy a volver, sobre cómo logran la dominación los españoles. Según Jorge Espinosa, el doctor Jorge Espinosa, arqueólogo, Nicaragua tiene indicios, vestigios de civilización más allá de 5.000 años. Es decir, ya hay organización social, organización civilizatoria, más allá de los 5.000 años. Es decir, 3.000 años antes de Cristo ya teníamos aquí, o mucho más tiempo atrás, ya teníamos incluso hasta organización civilizatoria, lo que implica organización social. ¿Cómo era esta organización? ¿Cómo era esta civilización antes de 1492? ¿Cómo era esta organización social antes de 1492 en estos lugares? Bueno, si nosotros nos basamos en que estas civilizaciones, estamos hablando de México, cuando vienen los españoles y conquistan México, estos pueblos ya emigraban, como decía el colega, emigraban hasta Nicaragua, caminaban sobre Nicaragua, ya había un comercio, ya había Perú, ya existía, digamos, ese intercambio comercial. Nicaragua es estratégicamente en historia. Nosotros decimos, siempre dicen Nicaragua es estratégica por el canal interoceánico. No. Es una ruta de comercio importante en Centroamérica. México llegaba hasta Nicaragua con el maíz, y desde el Perú, que es lo que producen en el Perú, es la papa o algunos tipos de alimentos que se comercializaban entre ellos. Geográficamente, organizativamente, si vos decís, ¿existía? Sí, existía. Ellos traen el maíz y tienen su elaboración de su alimento a base del maíz. Ya aquí nosotros hablamos del pinol, hablamos del elote, del tamal y todo eso. La base, la alimentación era el maíz. Los tiangues, pues decir, la comercialización existimos. La gente dice, van al mercado, muchos vamos al mercado y yo cuando voy y veo verduras, veo pescado en el mercado de Masaya, mira la gente donde venden pescado organizadamente, el que vende tubérculos, papas y cebollas en un sector, el que vende zapatos por otro lado. Esa estructura es original, digámoslo así, de los pueblos, herencia de los pueblos organizativamente. Pues entonces ya existía, y los españoles lo que hacen es decir como que hay un sincretismo cultural. Los españoles también crean sus propios mecanismos para no afectar esa orden social que ellos tienen y apoderarse de ellos, dominarlos de esa manera también. No afectar o dominar también ese orden. Dominar ese orden. Que no se sintiera, pues. Correcto, lograr esa mezcla, pero aparentemente suave, pero al final siempre fue violenta. Pero sí, un poco en el tema de la entrada a los territorios, y vemos cómo ya nuestras comunidades indígenas que nos precedieron estaban contiguas a las lagunas, estaban contiguas al lago, estaban contiguas a los ríos, en el caso de Matagalpa, el Río Grande de Matagalpa, y estaban siempre cerca de cuerpos de agua y tenían una organización porque ahí producían para su propio desarrollo. El Grande de Matagalpa cuando era el Grande de Matagalpa. Cuando era el Grande de Matagalpa, sí, que ahora es una leyenda, pero que todavía tiene un chorrito de agua. Tiene un chorrito de agua, que cuando hay un buen invierno, está la leyenda de la serpiente enrollada en el Cerro de Apante, amarrada por 3 pelos, y que solo falta un pelo que se suelte para que Matagalpa se pierda. Esa es una historia interesante que viene de esos tiempos, pues, y que es importante mencionar, como hablábamos del arqueólogo Espinosa. En el caso del norte debemos de reconocer el trabajo continuo, histórico del ingeniero Ediquil, investigando, documentando. A veces algunos dicen, no, solo quiere la historia de los alemanes y no sé qué, pero no, él es el responsable para que se pudiese declarar a los indios Matagalpa como héroes nacionales, porque él ha trascendido un poco el tema de su propio origen, de su propia historia, y es uno de los que más incide en ese desarrollo, esa documentación de la historia propia del norte y su propia organización. Entonces, allá, en el tema de los asentamientos, hace un tiempo solo encontrábamos
referencia de investigación las monografías de don Julián N. Guerrero y Lola Soriano, ¿ya? Que describe claramente que en el Matagal, al llegar los españoles, habían 4 parcialidades. O sea, que ya no eran una sola tribu, sino que en un territorio relativamente pequeño, separados por arroyos conocidos como Chuisli, en lengua matagalpa, que hoy también son cauces, desgraciadamente porque somos depredadores y en vez de cuidar las condiciones de la naturaleza, las afectamos. Y bueno, en ese tiempo habían 3, 4 parcialidades donde los españoles más bien se montaron. Diferente un poco en el caso de Masaya, que quedó siempre en Monimbó, el caso de Granada al lado de Jalteba, el caso de León al lado de Sutiaba, O Imavite. o Imavite en el caso de León Viejo. Entonces, un poco hay sus particularidades en ese proceso de asentamiento, pero claramente nuestros antecesores estaban totalmente organizados. Ahora, esa presencia, digamos, de comunidades originarias al lado del desarrollo de ciudades españolas tiene que ver con un asunto económico, pues, porque es decir, es la mano de obra que se va a utilizar para lo que haya que hacer. Okay. A eso vamos a volver en un momento. Pero éramos grupos y grupos y grupos de gente. Náhuatl, todos náhuatl. Entre comillas. Entre comillas. Con mucha influencia de México, de la gran civilización de México, los mayas, los aztecas, todo eso nos viene a nosotros y por ahí esa es, digamos, nuestra principal influencia. Pero ¿cómo estaban organizados esto? Éramos pleitistas, nos jalábamos los pelos entre, no sé, pues, Nindirí y Monimbó, por decir alguna cosa, o Tenderí, etc. Hacemos pausa en esta conversación a propósito del 12 de octubre de 1492. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus, en esta edición, a propósito de el 12 de octubre de 1492, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Estamos conversando con Uriel Ramón Cardosa y Jesús Castro acerca de cómo éramos y en breve vamos a hablar de qué fue lo que nos ocurrió, ¿no?, con la llegada de los conquistadores. Pero teníamos distintos grupos poblacionales, ¿no? Varios grupos poblacionales organizados, algunos más, algunos un poco menos, pero todos organizados. Desafortunadamente nos borraron toda la memoria, porque esa es una cosa muy importante de mencionar, que nos borraron toda la memoria. Es decir, cuando digo la memoria quiero decir todas las evidencias físicas que teníamos de nuestra historia, porque teníamos evidencias físicas, pues habían estelas, habían murales que contaban nuestra historia. Entonces lo único que nos ha quedado es un poco de tradición oral, que ha sobrevivido, ¿verdad? Pero eso no obstante no evita que más o menos tengamos una idea de cómo estábamos organizados. Entonces, estos grupos eran pleitistas entre ellos, como somos hoy pleitistas los nicaragüenses. No podemos pensar distinto. Mira, que es que vamos a comernos una carne asada. No, yo prefiero que comamos una comida vegetariana y ya nos jalamos los pelos porque no decidimos qué es lo que... ¿Éramos así de pleitistas, don Nica? Sí, bueno, fíjate que esa pregunta que la estabas haciendo ahorita, yo decía, eran pleitistas, yo me imagino así, se agarraban y otro. En un hecho en la historia que lo describen que en 1523, cuando salen los españoles de Granada buscando el Realejo, pasan, dice, por Nindirí. Dice, cuando ellos van sobre el camino, y en Nindirí, en 1523, está peleando Diriangén con Tenderí. Hay una lucha. No hay, como te digo, como todo era oral, eso que estabas diciendo vos,
se contaba oralmente nuestra historia, nuestras culturas. Hoy nosotros queremos contarle un cuento a nuestros hijos, ay, no me gusta el cuento, porque prefiere el celular. Entonces, conservar la historia es importante. En esa época era oral, toda la historia se contaba, las costumbres, las tradiciones, hace maíz, hace esto, así se baila, era oral. Con la llegada de los españoles nos borraron todo, nos resetearon y eliminamos todo. Eso que éramos indios, ahora nos creemos mestizos. No hablamos de mestizos, ahora nos creemos españoles. Sí. Y es importante también reconocer, porque a veces nos volvemos tan religiosos y achacamos que los indios creían, eran politeístas y tenían al demonio. No, ellos adoraban a sus dioses. La religión en el Pacífico de Nicaragua la trajeron los españoles. Somos católicos bautizados, perdimos nuestra identidad cultural cuando nos bautizan. Nacudarí tenía el nombre de Nacudarí, y cuando lo bautizan porque están exterminando a su pueblo, le ponen Juan Nacudarí. Todos los caciques no se sometieron, sí, en su momento, pero ellos, porque están exterminando a su pueblo, se bautizan a cambio de que merme esa matanza de indígenas que se dieron en el Pacífico de Nicaragua, que resisten a esta lucha. Y te voy a contar una historia, pues un cuento, bueno, es una historia, pero la tenemos como cuento en Nindirí. Los pueblos de Nindirí, el templo religioso mayor era el volcán Masaya. Ahí encuentran la vieja greñuda del volcán, una vieja sabia que les predecía a los indígenas si había un buen invierno, si iban a haber buenas cosechas, si temblaba, ¿qué pasaba? Ella decía, bueno, los dioses necesitan un sacrificio, hacían sus rituales, pero los españoles, al ver que ellos creen en esa líder, esa vieja sabia, le dicen que esa es la puerta del demonio y que todo indígena que vaya va a morir, y exterminan a 28,000 indígenas. Muchos vamos al Parque Volcán Masaya y vemos la Gran Cruz, y dicen Francisco de Bobadilla. Francisco de Bobadilla exterminó grandes pueblos porque él velaba por las encomiendas, el sometimiento de la corona española en estos pueblos indígenas. Parte de esos 28,000 los cocinó ahí en el cráter del volcán Masaya, creyendo que era oro lo que iba a sacar ahí de la boca del infierno. Así es. Sí. Ahí los españoles, imagínate, dice, la montaña encantada, hay muchos cuentos y eso, los españoles miraban la lava y decían que era oro, y dice que ellos cuando sacan la lava afuera, se les convierte en piedra, en roca, y no el oro que están viendo abajo. La ambición de oro los vuelve ciegos a ellos. Entonces, esa historia nosotros la perdimos, es bueno volverla a retomar y decir la verdad. La historia no podemos estarle diciendo a paños húmedos, suaves, para no lastimar a nadie. Aquí cómo ha sufrido el pueblo. Las luchas, vos decías, luchaban de un pueblo con otro, habían guerra. Recordemos que los pueblos emigraron y vienen de diferentes ramas de culturas que tienen sus propias creencias. En algunos escritos hablan que eran caníbales y que la relacionan con el bao. Dice que la comida que les sirvieron era un bao, lo que hoy conocemos, pero eran indígenas que fueron esclavizados, los conquistaron, ¿verdad? O los metieron presos, digámoslo así. Son presos de guerra, digamos. Presos de guerra, y como sacrificio los cocinaban y los hacían en bao. Es lo que nosotros hoy después le metieron los españoles, carne. Eso dice la historia, hay que estudiarla, hay que debatir sobre eso, pero tenemos nuestra propia historia. Es que, a ver, no sé, yo total y absolutamente de tapazo, digamos, pues, yo creería que no fuimos caníbales porque mantendríamos costumbres. Tendríamos costumbres todavía, porque es decir, una cosa importante tal vez es que nosotros logramos mantener muchas de nuestras costumbres, escamotearlas, como se dice popularmente, para, es decir, por ejemplo, el maíz. Nosotros logramos mantener el maíz, defender como fuera el maíz, porque es importante, además, saber reconocer que nosotros somos
la creación, somos los hijos del maíz, la quinta creación, porque la de barro no funcionó. Sí. Es decir, contradiciendo la Biblia, ¿no? La de barro no funcionó, entonces la que sí funcionó fue la de maíz, la creación de maíz. Y eso lo hemos logrado mantener hasta el día de hoy, y por eso es que tenemos comidas de maíz, y frescos de maíz, y postres de maíz, dulces de maíz, etcétera, de maíz, ¿no? En mi caso, perdón, Sí. Deduciendo del contexto de la ocupación territorial, aunque siempre debe haber habido algunas pugnas entre algunas tribus, las más cercanas, pero creo yo, porque igual no soy arqueólogo, no soy antropólogo, soy arquitecto, que realmente se vivía en cierta comodidad, sanidad, porque cada territorio es bien definido. Cada sector, occidente, sur, centro, oriente, acá, norte, bastante bien definido. Evidentemente, nuestras prácticas, así como se dice que el vago era de carne de esclavo, igual en Sébaco, Cihuatcoatl, los españoles prohibieron la chicha y le llamaron la chicha bruja. ¿Ya? Entonces hubo un tiempo que decían que habían grandes espantos en las cuevas de allá del norte, como en otras cuevas también, en todo el territorio. Entonces, pienso que más bien es la modificación de la historia real, oral pues, de lo que publicaron en su momento, sus reportes de 1603, o la más reciente de Morel de Santa Cruz de 1751, que dan evidencias y magnifican esos pecados de nuestras comunidades en el sentido de la evangelización que llevaban. Entonces, pero creo yo que además viendo Monimbó, Jalteba, Matagalpa y otros territorios, pienso que había cierta comunidad en ese momento. Claro, así como igual hubo resistencia al inicio, todavía en el siglo XVIII, XIX, más bien a los flecheros Matagalpa, San Jacinto, se los llevaban hasta luchar a Honduras. Más bien hasta le ayudaron a los españoles a ocupar otros territorios. Y lógicamente, cuando se da la rebelión de los indios, es porque está entrando, hasta ese momento, ya ese siglo XIX, el telégrafo al norte. Entonces empiezan los indios de las Cañadas a levantarse y, de hecho, en la historia son las últimas referencias de rebeliones indígenas, ya hace menos de 200 años. Sí. Entonces, considero que había, ¿cómo es la palabra? Una armonía y cierto respeto por los diferentes territorios, que evidentemente eran montaña, Pacífico, que es más los llanos, qué sé yo, sur, occidente, centro. Creo que evidencia y más el desarrollo que encontramos en estas comunidades, sobre todo, claro, acá, Monibón, Indirí, Jalteba, como decía, Subtiaba y Mavite, había un desarrollo, y de hecho también los españoles por conveniencia, igual como también hubo en el caso de León, Matagalpa, los laboríos. Entonces había el León, como incidió mucho en el desarrollo de Matagalpa, entonces ya tenemos un barrio laborío igual que en León, porque ahí ubicaban a los extranjeros que llegaban a trabajar en el desarrollo de sus propios intereses económicos. Pienso por ahí que había más armonía. Éramos menos pleitistas. Y el pleito nos lo trajeron los españoles de una u otra forma. Porque hay que decir, al pan, pan, al vino, vino. Esto no fue un encuentro, hola, ¿qué tal? Aquí vengo, te acabo de descubrir. No es cierto. Es decir, esto fue totalmente violento, sangriento. Hay que recordar, ya que lo mencionaba el arquitecto, la iglesia cristiana, la iglesia católica, en aquel momento está viviendo un momento muy oscuro de su historia con la Inquisición, en donde todo era o como yo lo digo, o en caso contrario, pecado diabólico, brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, ahí pagamos, como se dice popularmente, justos por pecadores, porque a nosotros nos agarró esa. ¿Verdad? Okay. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus.
Seguimos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. No fue un encuentro amistoso, sino todo lo contrario, violento. Ya aquí en Nicaragua, entiendo yo que ya sabiendo lo que viene, porque ya hay noticia en 1523, de esta gente, de estos foráneos con ropa extraña, y unos animales enormes en los cuales iban montados, etcétera, andan rondando. Entonces Nicaragua los está esperando. ¿Ah? Y se produce aquel famoso diálogo de Nicaragua que es asombrado a los españoles, ¿no? Ya en ese momento ya está la bula papal, aquella que otorga todo el territorio descubierto y por descubrir a España, ¿no? Al reino de España, y a las majestades Fernando e Isabel, ¿no? Para que ellos dispongan que es lo que vienen a leerle a los nicaragüenses, a los nicaraos, y que ya yo creo que no les dio oportunidad de leerlo un poquito más para allá, pero les vienen a decir que o se convierten a ese Dios que traen ellos y abandonan a todos sus dioses, se le deben de rendir lealtad a esas majestades, porque el Papa, que es el enviado de Dios, dice que así debe ser. El requerimiento. Y ahí empieza la historia nuestra de resistencia, una historia fuerte. De hecho, perdón, esa resistencia realmente es una réplica de lo que seguramente los españoles hicieron con los árabes, hicieron con los romanos. O sea, toda la historia de la cultura humana ha sido de invasiones, de dominio. Vemos los vikingos. Pero ahí tal vez voy a hacer yo una acotación. La historia que nosotros conocemos, que es la historia europea, es la que ha sido así. ¿Ah? Sí. Porque ahí estamos hablando de Roma, Grecia, tal vez Grecia un poco de Asia, pues, pero es la historia europea al final, que es la que nosotros hemos aprendido. Así es. ¿Verdad? Porque una cosa que yo digo es que yo no conozco la historia africana, no conozco la historia asiática. ¿Ah? Y estoy intentando entender y conocer la historia americana. Fuerte también. Porque la que conocemos, la que nos enseñaron, la que nos meten aún en la escuela es la historia europea. Y la visión europea occidental. De la historia. Sí. Así. ¿Qué te podríamos nosotros decir? Bueno, los españoles vienen de una experiencia con México, para mí, al parecer. Ellos ya vienen a conquistar estos pueblos más estrictamente. Acuérdate que la corona, la religión, ya ellos ya la traen. Viene el poder, la corona más la religión. Ellos tienen que conquistar la fe. Dice que en Nicaragua encuentran a 700,000 indígenas, aborígenes. No, indígenas. Originarios. Pobladores originarios. Ya una etnia, un grupo que está establecido, son 700,000 que encuentran en el Pacífico de Nicaragua. Ellos comienzan a bautizar. Ellos vienen, porque hay que ver la conquista como algo de lo que en los libros de historia dice, y que nadie toque ese tema, sobre las encomiendas. Las encomiendas era quitarle la tierra a los indígenas, porque acuérdate que los indígenas, por ejemplo, cosechaban sus propios alimentos. No el medir este metro es tuyo a 3 metros, sí, eso terreno, eso es español. La propiedad comunitaria. La propiedad era de la comunidad. Ellos cazaban, ellos vivían de la laguna, por ejemplo en Masaya iban a pescar, iban a tomar agua, ellos producían su maíz, tenían su régimen de orden. Ya cuando llegaron los españoles, esto es mío, esto es tuyo, quitaron los derechos a los indígenas, derecho a ir al volcán, a tener su propia religión, una imposición fuerte. Las comunidades perdieron sus nombres, le pusieron unos nombres, Cofradía, Veracruz en Indirí, son encomiendas que los indígenas lo que cosechaban tenían que dárselo a la iglesia, tenían caballeriza,
tenían ganado, ellos traen el ganado. Y ellos en la historia dicen, tenemos caballeriza y era la iglesia. Aún en este periodo que estamos nosotros, todavía hay propiedades que son de la iglesia, pero esas tierras son indígenas. Las mismas tradiciones, las mismas creencias, ese sincretismo cultural que nosotros vemos en las festividades de los pueblos, ahí está el indígena. ¿Por qué se emborracha? Son un poco borrachos. Hay unos que quieren rezar, quieren orar. En Nindirí, por ejemplo, cuando llega Francisco de Bobadilla, también llega Morel Santa Cruz a bautizar a los pueblos. Morel Santa Cruz viene bautizando a los pueblos indígenas y les crea doctrina. Ustedes tienen que rezar. Por ejemplo, en Nindirí se cantaba el canto, ¿cómo le llaman esto? De carácter religioso, en latín. Se rezaba en latín. Los viejitos, yo me acuerdo, rezaban en latín, cantaban en latín. Dice que los ponían a orar, a cantar, y era exigido por la iglesia. No puedes hacer algo si no es con permiso de la iglesia. El emborracharse era mal visto, pero los indígenas lo hacían porque era un trance de ellos, para comunicarse con sus dioses y sentirse bien. Entonces, la religión jugaba un papel importante en cómo gobernar estos pueblos. Las plazas, por ejemplo, Nindirí tenía su iglesia, tenía su alcaldía, pongámoslo así, tenía su casa cural, la iglesia, su casa cural, el comando y su plaza. La iglesia se establece en las plazas donde convergían todos los indígenas a sus rituales. La iglesia se sentó, en México igual, o sea, si vos ves en Catedral, o sea, México, hasta hace poco están tocando que era un templo maya que estaba ahí y que ellos se establecieron. Igual sucedió en Nicaragua. Que es la costumbre europea al final de cuentas. Es decir, Roma eso es lo que hace. Roma ocupa los lugares sagrados de los territorios ocupados, ¿verdad? Implanta su estructura implanta efectivamente sus templos, ¿cómo que se llama? A Marte, etcétera, pues, todo lo que ellos adoraban, ¿no? Sí. Esa es la costumbre europea, venir y ponerse encima de. Y eso es lo que traen. Sí. Entonces sometieron al pueblo en todo eso. Entonces, es bueno tocar siempre la historia, como les decía yo, en la realidad como es. No podemos decir que fuimos descubiertos y que no, nosotros ya teníamos una actividad, un orden social. No fuimos descubiertos porque no estábamos perdidos. No estábamos perdidos. Ya existíamos. Un sistema de vida propio. Sí. Pero bueno, no fue tampoco una cosa que nos agarraron y nos dominaron porque sí. ¿Ah? Es decir, o vinieron y dijeron, ¿tienen que convertirse? Sí, nos convertimos. Bueno, no fue tan así. Más recientemente, porque antes a uno de alguna forma le decían que el belicoso era el Diriangén, que fue el que le plantó cara a los españoles, pero que Nicaragua de entrada les dijo, vengan pues, vamos a hacer. Las cosas no fueron así. ¿Ah? Estos que son los primeros contactos, digamos, con la colonia española, van marcando distintas formas de lucha contra la dominación. Y para mí es impresionante, se lo decía antes de empezar esta conversación, la huelga de los vientres es impresionante, una muestra impresionante de la resistencia, de ese deseo de no ser esclavo, preferir morir y no parir, no hacer el amor, los hombres con sus mujeres, las mujeres con sus hombres, por la posibilidad de quedar embarazados y parirle un esclavo a España. Eso es una cosa, para mí es impresionante. Impresionante, y como decía, decir la verdad, violaron a nuestras mujeres. Matan a los hombres porque son los que se resisten.
y las comunidades quedan indefensas. Pero espérame, ¿se resisten, hombre? Pero es que yo la historia que conozco es que las mujeres dicen que no vamos a parir. No están luchando, sí. no, los indígenas luchan y los matan. Sí. Las mujeres quedan. Y los españoles comienzan y violan a las mujeres. Ahí también habrá que ver, porque hay un momento, viendo el tema folclórico a propósito de Masái, el baile de negra, que dicen que lo bailan los hombres porque las mujeres preferían a los españoles. Entonces, ahí habría que indagar, porque precisamente ahorita estábamos viendo con mi estudiante de quinto año de arquitectura, el tema del patrimonio de diferentes departamentos. Entonces, rememorando, hablaban de ese tema que en el folclore, así como el huehuense, son el tema de la burla contra el español, o en el baile de negras el hecho de que los hombres bailan entre los hombres porque supuestamente en algún momento de la historia, tal vez después de esta huelga del vientre, o porque realmente los españoles no dejaban que las mujeres estuvieran con sus hombres. Entonces los hombres crearon en algún momento esta protesta de alguna manera cultural, como es un poco el baile de negras, que no soy experto en ese tema, habría que indagar y platicar un poco al respecto. Sí. Ellos no querían, las mujeres no querían parirle porque es una violación. El español quería saciarse, igual como las enfermedades. Dice que la mayor parte, en algunos la resistencia, pero la peste que ellos trajeron fue mortal también. O sea, no era que traían lo más sano, lo más limpio, sino que trajeron las enfermedades y también exterminaron comunidades a través de que no había cura, pues. ¿Ves? Entonces, todas estas enfermedades mermó la población de lo que son los pueblos indígenas en el Pacífico de Nicaragua. No es que nos trajeron riqueza, nos trajeron la sabiduría, muchos dicen que nos trajeron todo, nosotros éramos brutos, mentira. Nosotros, incluso los pueblos indígenas, hablan sobre la medicina natural. Hoy, casualmente, nosotros estamos tomando medicamentos y son drogas, pero no tomamos el medicamento ancestral que es la planta, la medicina natural. Entonces nosotros ya teníamos una ciencia que estaba avanzando y que era en beneficio de toda su comunidad. Entonces... Sí, es que parte de la violencia es esa, es decir, el hecho que los avances tecnológicos, científicos, civilizatorios que teníamos, en algunos casos, más allá de lo que tenía Europa en aquel momento, ¿verdad? Es decir, el hecho de la salud y la higiene, por ejemplo, es decir, nosotros éramos gente sana, aseada, limpia, ¿verdad? No éramos hediondos y enfermos como muchos españoles que vinieron y que decían que no se bañaban. Y que además no eran de realeza, eran aventureros. Pero es decir, y esa es parte de la violencia. Pero hay quienes consideran, opinan, que sin la participación de las propias comunidades no hubiera sido posible la conquista. Que las comunidades tuvieron que ver también con la conquista. Decías que antes de ver morir a toda su gente preferían bautizarse los caciques que al final siempre vivía una imposición, pues, un poco por la vida. Sí, pero esa es una cosa, es decir, bueno, ok, voy a aceptar pues a tus costumbres, tus dioses, etc. Pero ir a la guerra por ellos, porque en muchos casos ocurrió eso. Sí. Es decir, aquí Francisco Hernández, Gil González, etc., vienen acompañados por pueblos originarios desde Costa Rica, que vienen en apoyo de ellos y combaten contra las comunidades nicaragüenses. Sí. Pero, por ejemplo, en la historia también dice que ellos, al no encontrar oro, el tesoro que ellos tienen es la esclavitud y los utilizan como bestias de carga. Por ejemplo, se habla de que ellos llevaron esclavos hasta el Perú, por conquistar Perú. Sí. Y encontramos, por ejemplo, mi apellido es Tapia. A veces yo veo así un comercial o una televisión peruana y aparece un Tapia. Yo digo que
el pueblo, por ejemplo, de Nindirí, hay sangre de Nicaragua en estos pueblos incas, porque fuimos llevados, allá hay genes que son indígenas nicaragüenses. Igual, estos salen por Panamá, vienen conquistando también, traen como bestias de carga y traen gente que les trabaje. Ellos no vienen pensando que encuentran una población y que vienen y ellos saben, los españoles, que vienen a una resistencia fuerte también, porque hay un corredor en el Pacífico de Nicaragua, como decíamos, desde Nicaragua hasta Diac, de hasta Agateite, y hay una comunicación de comercio. Eso quiere decir que están unidos. Esa es una señal para los españoles, y ellos necesitan mostrar su fuerza utilizando gente como carne de cañón, indígenas con indígenas. Y que trasciende Masaya, el territorio de Masaya, con punto de cruce también Granada, León y todo el centro del territorio. Somos una mezcla, como diría Rubén Darío, de vigores dispersos. Sí. De toda América. Sí, sí, porque ese efectivamente es una cosa importante, que nosotros somos, bueno, lo decíamos al inicio del programa, hemos sido confluencia del norte y del sur de América, ¿no? Aquí había combinación de las dos culturas principales, pero además del comercio, pues, es decir, el comercio del sur llegaba aquí y de aquí pasaba hacia el norte, ¿verdad? Y lo que venía del norte pasaba de aquí hacia el sur. Pero importante, no es que pasaban los comerciantes por Nicaragua, no, los comerciantes llegaban a Nicaragua. Aquí dejaban sus productos y los comerciantes que venían del norte y los comerciantes que venían del sur llegaban igualmente a Nicaragua, aquí recogían y volvían al sur. Y los otros volvían al norte. No pasaban. No pasaban más para allá. Sí. No todos, al menos, porque igual en algún momento, y más con los dos cuerpos de aguas que tenemos, igual hay un intercambio completo. Sí. Todo ya después más reciente con el tema de los piratas. El tema de los piratas, que esa es una cosa interesante también. Decir, los piratas del Caribe, que no es la película, sino los piratas que realmente asolaban el Caribe, estuvieron en el Pacífico, en el norte de Nicaragua. Sí. Entonces, completamente. Esa es una cosa que es para hacer otro programa aparte. Por supuesto. Por supuesto. Porque ahí estamos hablando de los otros colonizadores. Pero bueno, nos rendimos nosotros a la colonia, a los españoles. Pienso que no. Hubo dominio impuesto, pero rendirse, algunos a lo mejor, porque tampoco es como digamos global, pues. Hay una mezcla de la situación, pero en su mayoría creo que fue dominio por la fuerza. Es triste, bueno, habría que ver tantos textos de historia, porque si andaban escribanos, por ejemplo, toda la historia fue gente que escribió relatos que pasaron por estos pueblos. Algunos así dicen que murieron muchos caciques por enfermedades. Otros que se fueron a un barranco y se suicidaron, pero por miedo a que no los mataran. Lo que estábamos hablando es, por ejemplo, un pueblo vas y decir, ¿dónde están los indígenas? Aquí estoy en un territorio indígena y todo eso. ¿Desaparecimos los pueblos indígenas? No desaparecimos. Nosotros nos bautizaron con la llegada de los españoles, por eso la Morel de Santa Cruz viene bautizando y se van bautizando los indígenas con nombre del calendario gregoriano. Nacudarí lo bautizan con nombre de Juan Nacudarí. Nacatime con el nombre de Francisco. Nosotros vamos a mis abuelos y todo, el cementerio yo voy, los cementerios son registros de todos los nombres y te vas a encontrar nombres de auxiliador, nombres de apóstoles. Ajá, sí. Se llamaban Pedro, mi papá se llamaba Pedro, mi tío se llamaba Juan, el otro se llamaba Diego, Marcos, Mateo, el otro Mateo. Sí. Éramos bautizados y nosotros perdimos nuestra identidad cultural. Deberíamos de retomar nombres indígenas. Los hijos ahora no quieren llamarse con un nombre indígena. Sí, Quieren tener un nombre. Nos afectaron
en el sentido de que nosotros buscamos apellido, ponerle un nombre de esa cultura que nosotros tenemos, de ponerle un actor brasileño o norteamericano a nuestros hijos. Y los nombres indígenas eran basados a la naturaleza. Por ejemplo, Nacudari significa en náhuatl colina de fuego, era el dios del volcán. Entonces tenía un significado con la naturaleza y que es algo bonito. Sí, no, yo, Silmalila, que conozco yo, que es el sol de la mañana. Silonen. Pues, Silonen. Sí. Porque no hay que ver esos nombres. Pues. Entonces, ese bautismo hizo que se desapareciera nuestra historia, nuestra identidad cultural, ¿verdad? Y que tenemos que hacer una reflexión todos en el sentido de reconocernos que somos y tenemos sangre indígena en el Pacífico de Nicaragua y las comunidades que fueron también, hay comunidades en el norte que se van del Pacífico desplazadas por estas etnias, pero que llevan su propia cultura, llevan su propia identidad territorialmente. Que igual en el centro vienen del Caribe, por ejemplo, Matiguá, Ratón de Agua, o Muy, tiene también, pues, ahora no recuerdo el significado exacto, pero muchos de los nombres en este territorio, Matagalpa, Jinotega, ya no son ni siquiera Matagalpa, sino que son Sumo, Mayanga. Sí. Bastante. Sí, que esas son comunidades, digamos que las que más se identifican en este momento como las comunidades originarias, sí. Incluso transfronterizas, porque los misquitos, por ejemplo, están desde la mitad del territorio hondureño, de la costa caribe hondureña, hasta la mitad de la costa caribe nicaragüense. Esa es la nación misquita. Sí. Por ejemplo, Bonanza es poblado por los Mayagnas. Por los Mayagnas. Sí. Los misquitos están en el río Coco y parte de Huaspán, bueno, y también tenemos Puerto Cabeza y eso. Sí. Si te vas al otro lado, al sur, ya están los criollos, están los ingleses, los creoles. Sí. Están en esa zona. Multiétnica, multilingüe. Así es. Multicultural. Sí. Okay. Aún con todo. Ok. Para bien, para mal, bueno, tenemos la colonia. ¿Qué nos deja la colonia? Hagamos la pausa y hablamos acerca de eso. ¿Qué nos deja la colonia? ¿En qué nos convertimos con la colonia? Estamos en Sumando Vigores en Extra Plus. Regresamos a un momento. Estamos sumando vigores en Extra Plus. ¿Qué nos deja la colonia? ¿En qué somos lo que somos hoy? Pues, pero ¿qué nos deja? ¿Qué podríamos decir a favor o en contra de la colonia? Bueno, somos multilingües, multiétnicos, multiculturales, somos nicaragüenses, somos muy diversos en cuanto a nuestros orígenes, en cuanto a nuestra contextura física. Somos trabajadores, somos luchadores. Desde la colonia luchamos y aún hoy en día seguimos luchando por esa imposición del exterior, por esa imposición del norte, del sur. Creo que al final, después de tanto sufrimiento y del que todavía podemos aguantar, somos un referente global. Los nicaragüenses somos muy particulares, tenemos nuestra propia idiosincrasia, pero ante todo somos cultos, somos trabajadores. Sí, nos dejan esa palabra resistencia, porque estábamos hablando que era trabajador, era luchador. Resiliencia. Nos dejaron una gran cultura, podemos decir así, porque también no podemos negar que hubo un sincretismo cultural. No podemos decir no nos dejaron nada, nos dejaron un sincretismo cultural que tenemos que aprender a vivir de eso, a entenderlo y de esa manera poder seguir adelante como un país que progresa, avanza, está demostrando de que hay grandes avances en estos últimos años. Eso es gracias a un trabajo de identidad que se está haciendo, ¿verdad? Nicaragua tiene un gran potencial,
los México para los mexicanos. México habla lindísimo de todo su cultura y eso, así tenemos que ser los nicaragüenses, hablar de que los nicaragüenses también tenemos nuestra propia cultura y somos orgullosamente nicaragüenses. Si ustedes me preguntaran a mí, yo estaba pensando ahorita, me brincó así en la cabeza, que si tuviera que decir algo bueno que nos deja la colonia, yo diría que es este señor que está aquí, don Rubén Darío. Don Rubén García Sarmiento, Félix Rubén García Sarmiento, que es el nica más famoso, digamos, que podemos tener, y que por su orgullo nica, porque era muy orgullosamente nicaragüense, por nuestra sangre corre sangre india americana, era muy orgulloso de la nicaraguanidad que él tenía. Y se convierte en el padre del modernismo del idioma español, o del idioma castellano, y el príncipe de las letras castellanas. Es decir, si podemos decir algo bueno de la colonia, que nos deja la colonia, es Félix Rubén. Me parece a mí totalmente de acuerdo, que es motivo para tener orgullo nuestro, porque él dice además que él es orgulloso de ser nicaragüense. Sí. Primero es sentirse orgulloso que somos nicaragüenses, eso no lo podemos negar, y la historia, ¿verdad?, que está marcada con tantos acontecimientos, no en hechos de guerra y de lucha, sino también desastres naturales, y todo eso es nuestro territorio. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿no te da miedo que vivís cerca del volcán que un día explote? Yo me apuesto todos los días, y un día si va a explotar tendrá que explotar, pero es parte con la característica que tiene el volcán Masaya. Sí, así es. Entonces tenemos que aprender a que nosotros tenemos una riqueza y nos tenemos que sentir orgullosos. Bueno, de todos modos, Nindirí queda ahí desde hace mucho tiempo. Ticuantepe, donde yo vivo, estoy al otro lado. Es decir, entonces, en nuestro patio trasero, el volcán. Así es. Yo no me acuerdo de aquellos temblores del 98. El enjambre sísmico. El enjambre sísmico allá en la zona de Ticuantepe. Sí. Los caminos botaban así la tierra. Bueno, quiero agradecerles esta platicada, este 12 de octubre, a propósito de 1492. Muchas gracias por la invitación. Y gracias. Y a la orden para hablar de otros temas, porque es decir, podemos hablar del museo de Acudarí en algún momento, podemos hablar de Matagalpa. De Matagalpa, me encantaría compartir detalles de lo que estamos haciendo por allá. Me acompaña Ediquil, me acompaña otra gente. Este domingo vamos a tener un colega arquitecto, Eric Benavente, como el lunes pasado fue el Día Mundial del Hábitat y la Arquitectura, entonces yo también estoy haciendo unos programas que le llamamos Vamos a Platicar, con ARQ al final. Esta semana invité a un par de colegas jóvenes arquitectas que hablaron de lo tecnológico. Ayer 2 colegas, entre ellos el arquitecto Benavente, que hablaron de proyectos construidos, pero además de la práctica de la arquitectura. Entonces el domingo vamos a estar hablando un poco de la construcción y la arquitectura en Matagalpa, ayer y hoy. Sí, tema interesante, porque además esa es parte me parece, de la identidad, las construcciones que tenemos, que no son solamente construcciones españolas, aquí hay un secretismo también en la arquitectura. Sí, total. Y ya no digamos en la costa caribe, que tiene sus propias características. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.